Chicos, ahora vamos a empezar con esta novena clase del curso de aritmética. Ahora vamos a hablar sobre la tercera parte de las aplicaciones de las magnitudes proporcionales, que si ustedes recordarán esto significa. Y bueno, en las anteriores clases habíamos visto, por ejemplo, en la anterior vimos cómo identificar dos magnitudes, si son directamente proporcionales o si son inversamente proporcionales. Habíamos visto, por ejemplo, la magnitud de número de obreros y número de días en terminar esa obra en la clase anterior. Y habíamos visto que esas dos magnitudes eran inversamente proporcionales. También habíamos visto el caso de, por ejemplo, el peso de carne y el precio. Esas dos magnitudes, peso de carne y precio, eran directamente proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que si aumenta una, la otra también aumenta. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es problemas aplicados de esas magnitudes de las cuales hemos hablado en la clase anterior. Por ejemplo, habíamos hablado ya, miren, en una obra se sabe que se puede acabar con 4 obreros trabajando durante 9 días. ¿En cuántos días acabará la misma obra? 6 obreros. Entonces, ustedes ya saben que para resolver problemas de magnitudes debemos dibujar primero nuestro cuadrito y colocar las magnitudes aquí. Y como ustedes ya sabrán, aquí estamos hablando de dos magnitudes. Primero, de número de obreros y luego de número de días en acabar esa obra. Entonces, una vez que ya ubicamos las magnitudes y ya sabemos, porque en la clase anterior vimos que esas dos magnitudes eran inversamente proporcionales, ya podemos llenar los datos de aquí. ¿Y con qué datos los lleno? Con los que me da el problema. Miren, primero me dicen que se puede acabar con 4 obreros en 9 días. O sea, por eso coloco aquí en número de obreros 4 y número de días 9. ¿Bien? Y después, ¿qué me dice? ¿En cuántos días? Si me están preguntando en cuántos días, entonces no sé en cuántos días voy a acabar, por eso le coloqué X. Se acabará la misma obra, 6 obreros. Y en número de obreros coloco 6. Ven, si se dan cuenta, lo más se puede decir complicado es ubicar los datos. ¿Sí? Porque después ustedes, esto ya están bien familiarizados con esto, pues ya llevamos como 4 clases hablando de esto. Y podemos ver que, bueno, ya sabemos que son inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué se hacía cuando eran inversamente proporcionales? Se multiplicaban los valores, 4 por 9 y 6 por x. ¿Y cómo eran esas multiplicaciones? Eran constantes. ¿Eso qué quiere decir? Que son iguales. Entonces, podemos plantear esta ecuación que tenemos aquí debajo, que sería 4 por 9 es igual a 6 por x. Esto es multiplicación, ¿por qué? No se olviden, porque es inversamente proporcional. Por eso multiplicamos. Si fueran directamente proporcionales, no multiplicaríamos, dividiríamos. Entonces acá tendríamos ya simplemente que resolver esta ecuación. 4 por 9 es igual a 6 por x. 4 por 9 es 36. El 6 va a pasar a dividir a 36, por eso me va a quedar así, como está acá abajo. X es igual a 36 entre 6. Y finalmente tendremos el valor de x, que es 6. ¿Ven? Si se dan cuenta, lo más importante es saber si son inversamente proporcionales o directamente proporcionales las magnitudes, y claro, saber identificar las magnitudes que hay en el problema. Estos problemas son muy simples, son fáciles de identificar. Ahora vamos con el ejercicio 2, porque si ustedes recuerdan, en la clase anterior habíamos visto también la relación entre el peso de carne en una tienda y el precio. Y habíamos llegado a la conclusión que eran directamente proporcionales, o sea que si aumentaba uno, la otra también aumentaba. Pero a ver, vamos a ver el problema primero. En una tienda se vende carne. Si sabemos que por 4 kilogramos de carne el precio es de 10 soles, ¿cuántos kilos de carne me alcanzará por 15 soles? Entonces, ¿qué hacemos? Primero colocamos las magnitudes peso y precio. Luego colocamos los valores que ya me dan, como por ejemplo el de sabemos que 4 kilogramos de carne están 10 soles. Entonces estos dos valores los colocamos en una misma columna. 4 kilogramos de carne en peso me va a costar 10 soles. Luego en la pregunta, ¿qué me dicen? Me dicen cuántos kilos de carne me alcanzará con 15 soles. Al preguntarme cuántos kilos, es que no sé, por eso le coloco una variable. No sé cuántos kilos me va a alcanzar, pero sí sé que voy a tener 15 soles. Listo, una vez que ubicaste todos los datos en el cuadro, ya podemos simplemente plantear la ecuación. Y como bien sabes, en las magnitudes directamente proporcionales se necesita dividir. Entonces acá dividiríamos 4 entre 10 es igual a x entre 15. Una vez que ya tienes esta ecuación,
tú ya sabes resolverla. Pues el 15 pasa a multiplicar, me va a quedar que x es igual a 15 por 4 entre 10. Sabes que esto puedes multiplicarlo directamente. Me va a quedar que x es igual a 15 por 4, 60 entre 10. Y finalmente 60 entre 10 me va a dar 6, lo cual me va a dar ese valor de x. Entonces x va a valer 6. Y mire, si te das cuenta, bueno, coincidió, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Estos dos ejercicios son distintos. Nos salió 6 en ambos casos. Bien, entonces, para resumir, lo que necesitamos primero y principal de saber es las magnitudes que hay en el problema. Luego, saber si son IP o DP, si son inversamente proporcionales o directamente proporcionales. Y finalmente, llenar los datos que me da el problema. Y una vez que ya tienes todo eso, prácticamente ya salió el problema, porque luego es plantear, ya sea multiplicar si son IP o dividir si son DP. ¿Ven? Entonces solamente vamos a ver estos dos ejercicios porque quiero ver que lo comprendan. Pues ya vamos a hablar mucho más de otros casos también, para que podamos identificar y podamos plantear los problemas. Entonces, esto sería todo. Ya les enviaré una actividad con unos ejercicios similares a los de aquí.